Vamos a ir entonces a la palabra de hoy. Pero antes les voy a un pequeño relato para hacer la introducción a esto, que dice así: un anciano y un joven caminaban con un asno que llevaban a vender porque necesitaban el dinero. Al pasar por una aldea, unos jóvenes rieron al verlos pasar, diciendo: miren, esos tontos tienen un asno robusto y van caminando, por lo menos el anciano podría montar el burro. Al escuchar a aquellos jóvenes, decidieron hacerle caso, pues pronto llegarían a otra población y la gente se volvería a reír de ellos. Así pues, el viejo montó en el burro y el joven caminó detrás. Pronto en el camino un grupo de gente los vio y dijo: miren, el anciano abusivo montado en el burro y el pobre muchacho caminando. Entonces cambiaron de puestos. El joven montó en el burro y el viejo caminó detrás. Pero pronto otras personas al verlos comentaban: pero qué muchacho más arrogante. Quizás el anciano es su padre o su maestro y lo lleva caminando. No, eso no está bien, está contrario a toda norma. Ahora, ¿qué podían hacer? Ambos decidieron probar una posibilidad lógica, que era sentarse los dos en el burro. Siguieron su camino, pero pronto otras personas exclamaban: ¡ay, qué individuos tan violentos! El pobre burro va casi muerto, mejor sería que lo cargaran ellos en sus hombros. Así que lo discutieron nuevamente el joven y el anciano y decidieron llevar el burro en hombros. Pues pronto llegarían a otra aldea vecina y la gente los llamaría tontos nuevamente. Entonces cortaron una rama de un árbol con el largo suficiente en la que amarraron al burro de las patas y lo cargaron en sus hombros. Justo cuando iban cruzando un puente para atravesar un río, al llegar a otra aldea, una multitud de gente se reunió en derredor suyo y exclamaba: miren esos tontos, en vez de montar el burro, lo llevan a cuesta, se habrán vuelto locos. El burro ya a esta altura se inquietó tanto que se le soltó, cayó al río y fue llevado por la corriente. Luego de un instante, el anciano, con tristeza, le habla al muchacho y le dice: mira, así como el burro, pudimos ser alguno de nosotros, porque escuchamos demasiado la opinión de los demás. Ellos son muchos y tienen sus propios pensamientos, por lo que dirán siempre cosas diferentes. De continuar escuchándolos, siempre seremos arrastrados en nuestra vida de un lado para otro. Y acá entra el tema de hoy, la opinión de los demás. ¿Qué nos tiene que importar a nosotros más? ¿La opinión de las personas o en su defecto la opinión de Dios? ¿Cómo lo podemos saber? Y en la comunión diaria con Dios. Pero vamos a la opinión de las personas, cómo afecta en nosotros. Muchos de nosotros nos ha pasado a todos de que en algún punto a veces nuestros sueños, nuestros anhelos se ven pospuestos por darle demasiada importancia a la opinión de los demás con respecto a lo que vamos a hacer o con respecto a nosotros. Entonces la pregunta ¿es posible ser indiferente a la opinión? ¿Sirve aparentar que no nos importa la opinión de los demás? ¿Por qué nos importa tanto el que dirán? Bueno, la respuesta es porque somos seres sociales y porque vivimos rodeados de gente, obviamente nos va a influenciar la opinión de los demás. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad de control. Primer punto, ¿cuál es la necesidad de control? Vivimos en incertidumbre. Convengamos que desde que abrimos los ojos hasta que empezamos a caminar el día y a proyectarnos, no sabemos qué va a pasar. Nadie tiene la bola mágica para saber el futuro. Entonces hay una cierta incertidumbre. Entonces el ser humano necesita tener control sobre eso. Lo que la Biblia dice, dominio propio. Saber pararse en sí mismo y decir, bueno, voy a vivir el presente y voy a esperar a qué pasa para el futuro. Pero a veces las opiniones de los demás nos hacen perder el dominio ese, el control, y nos llevan a la incertidumbre nuevamente. Otro tema por el que el que dirán los demás nos afecta es porque necesitamos relación, necesitamos ser aceptados y necesitamos aceptar personas. Deseamos cercanía con
los demás. Deseamos pertenecer a un grupo, deseamos estar insertos, y cuando nos pasa que no podemos insertarnos en ningún grupo o relacionarnos con personas, nos sentimos solos. Podemos llegar a caer en depresión, o algunos se aíslan hasta ser ermitaños y acostumbrarse a vivir solos, lo cual no es bueno, porque Dios nos hizo para ser seres sociales, y para cumplir con la voluntad de Dios necesitamos relacionarnos con otros que nos alienten, que nos esfuercen, y por supuesto para compartir con otros y poder darle todo lo que Dios nos pide que demos, y también recibir, ¿por qué no? También en cuanto al por qué nos afecta la opinión de los demás, nosotros tenemos, por una cuestión evolutiva, un sesgo de negatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que heredamos esta negatividad que nos ayuda a sobrevivir. Sobre todo, esto se daba mucho en la antigüedad, en épocas miles de años atrás, cuando el hombre tenía que tener cierto sesgo de negatividad, porque si iba pum pum por la vida, venía un mamut, un tigre, algo, y se lo morfaba. Venía otra tribu enemiga y lo mataba. Entonces tenía que tener ese cierto cuidado, precaución, que le daba esa negatividad. Che, iré por acá, no iré por acá, será bueno ir por acá, no será bueno ir por acá. Bueno, eso con la evolución se ha ido limando un poco, porque vivimos en otra época, con otras situaciones, pero no obstante hay que tener cuidado. A ver, convengamos que hoy no hay mamut, pero hay motochorros. Entonces hay que tener cuidado al salir. Lo negativo de todo esto es cuando tomamos mucho ese sesgo de negatividad que por evolución tenemos, por historia tenemos, nosotros a una opinión o a algo que nos dicen positivo, no le damos tanto valor como sí a muchas cosas negativas. Dejamos de lado lo positivo y nos tomamos todo de lo negativo de lo que opinan los demás para justificar no avanzar, no hacer, quedarnos en el tiempo, no involucrarnos. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿Qué pasa en los cristianos? Que no es algo solamente de la vida secular, de la vida del trabajo, la vida diaria, la vida familiar. El problema de la opinión de los demás comienza cuando nosotros permitimos que la opinión tome límites o supere los límites que podríamos considerar normales, y nosotros le damos una importancia en demasía. Entonces esa importancia nos quita envión para hacer cosas, nos saca de nuestro eje, nos quita de nuestros sueños, proyectos personales, porque vivimos de la opinión de los demás. No sé si es que preferimos o permitimos pensar que los demás tienen razón y que lo que nosotros queremos hacer no es tan valioso, o no tenemos razón. Eso es cuando la opinión de los demás supera nuestra propia vida, nuestros propios pensamientos. Permitimos que los demás vivan nuestra vida en vez de nosotros vivir la nuestra. Cuando nuestras opiniones sentimos que no tienen valor porque las opiniones de los demás son más importantes, nos suprimimos y nos quedamos, nos estancamos. Y esto, hasta acá yo automáticamente lo asocio a la vida cristiana también, porque hay poco avance a veces en cada uno de nosotros en las cosas de Dios, porque permitimos que otros influyan. Yo vengo de una familia católica en la que, por supuesto, cuando me caso y conozco el Evangelio a través de mi señora, que era evangélica, y de situaciones de la vida, dejo la creencia católica y, por supuesto, se levantó toda la familia dando sus opiniones a la locura que iba a hacer. Si yo hubiera permitido que esas opiniones influenciaran en mi vida, hoy no estaría compartiendo con ustedes la palabra, y probablemente mi vida y la de mis hijos y aún la de mi nieto hubiera sido distinta, porque yo hubiera permitido que las opiniones de los demás, por supuesto contrarias en este caso, hubieran afectado mi decisión de seguir a Cristo de otra manera, sin desmerecer la católica. No es ese el tema de hoy, sino de otra manera en la que yo me sentía más contenido, como que sentía más a Dios y que tenía más respuesta de la iglesia evangélica.
pero no permití que esas opiniones influenciaran en mí, por lo tanto pude seguir adelante, que en este caso es el mensaje de hoy, tener cuidado con las opiniones de los demás. ¿Son malas las opiniones? Básicamente no, podemos escucharlas, pero tenemos que saber seleccionar lo bueno de ellas y dejar de lado aquello que nos quita de nuestro objetivo, de nuestro sueño, de nuestros proyectos, de nuestro estilo de vida. Eso está mal. Cuando llegamos a esa instancia es porque algo está mal en nosotros y entramos a jugar en un papel en que nuestra personalidad es débil, porque no tenemos la fuerza suficiente para oponernos a lo que se contradice o nos dicen: no hagas esto, no hagas aquello, no vayas por este camino, anda por el otro, no estudies esto, estudia lo otro. ¿Cuánta gente frustrada hay que llega a tener un título y después dice: no, lo hice porque mis viejos, mi papá me querían, me presionaron, me pidieron, y no se desarrollaron en lo que quería hacer? ¿Cuántos cristianos hay que no avanzan porque le dijeron: no, vos servís solamente para, no sé, barrer o acomodar o estar ahí? Y quizás esa persona se anuló y tenía todo el don para compartir palabra, para estudiar la palabra, para enseñarle a otro, para orar por otros, pero se quedan porque le dicen: no, vos quédate ahí, déjalo a este otro. Es la opinión de los demás al respecto de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener la fortaleza, el carácter suficiente. Cuando digo carácter no hablo de ser malos, hablo de tener personalidad y decir: no, yo sé quién soy, sé a los ojos de Dios, que es la opinión que me importa en este caso, a los ojos de Dios sé quién soy, para lo que fui llamado, lo que quiero hacer, tanto en mi vida de fe como en mi vida secular, y allá voy, no importa lo que digan los demás. Ese es el mensaje de hoy. Ahora, puntos que pueden ayudarnos a que la opinión de los demás no nos afecte. Por ejemplo, hagamos lo que hagamos, tenemos que saber que siempre va a haber personas que van a opinar y que van a criticar. Si nos preparamos para eso, si nos preparamos para esperar las críticas ante cualquier aventura que querramos emprender en la vida, no nos va a golpear tan fuerte y no nos va a hacer decaer. Ahora, si nosotros no nos preparamos para ello, van a venir las críticas, tarde o temprano las opiniones, y nos van a hacer que dejemos de lado lo que queríamos hacer. Otro es desarrollar un sistema de valores. En el caso del cristiano, el sistema de valores está clarísimo. Es la palabra de Dios y todo su contenido. Si nosotros desarrollamos la palabra de Dios en nuestra vida, dejamos que la palabra de Dios sobre en nosotros, ese sistema de valores nos va a dar la fuerza suficiente para poder tener la personalidad, el carácter y saber seleccionar las opiniones y oponernos a las críticas. Porque están aquellos que critican y dicen: bueno, pero yo critico por el bien. En realidad las críticas por lo general no son por el bien. La crítica es crítica y siempre tiende a ser destructiva. Es una crítica que no aporta nada a nosotros. Una opinión puede ser que podamos tomarla, pero ya vamos a ver. Otro punto que nos ayuda a oponernos a las opiniones de los demás o a cuidarnos de las opiniones de los demás, no suponer porque es probable que estemos equivocados. A ver, yo voy a empezar algo y supongo, por ejemplo, yo hoy preparé la palabra, preparo esto que estoy compartiendo y supongo que no le va a gustar a nadie. Listo. Entonces ya me predispuse a que no va a llegar mi palabra y por ende no voy a transmitir lo que quiero transmitir porque ya estoy predispuesto. Es suponer que los demás van a pensar que la palabra es mala, pero no lo sé, no tengo la varita mágica. De repente puede ser mala obvio que va a ser mala para muchos, pero va a ser muy buena para tantos otros, o va a ser más o menos para otros. Es así la vida. Yo siempre digo, en el trabajo yo soy jefe de muchas personas. Sé que en esa persona hay un porcentaje que me odia por referencia, algunos ni me conocen, pero ya me odian por ser simplemente jefe. Otros, digamos que me aprecian, no sé si me quieren, pero me aprecian, valoran mi trabajo, respeto y todo lo demás. Y hay siempre un pequeño porcentaje que son los ni, que no van ni vienen. Entonces, si nosotros
sabemos que va a haber gente en esos porcentajes, podemos seguir adelante con lo que nosotros vamos a hacer, como yo sigo con mi trabajo, o como sigo con esta palabra, porque no tengo que suponer que no le va a gustar a nadie o que le va a gustar a todos. No debo suponer, tengo que hacerlo y lo hago. Y punto. Otro punto importante es considerar de quién viene la opinión o quién viene la crítica. Por supuesto que si la opinión viene con respecto a lo que yo hago o lo que cada uno de ustedes hace, viene de un ser querido, un ser amado, la esposa, el hijo, alguien que te conoce, un gran amigo, por supuesto que la opinión es válida. Porque si mi esposa viene y me dice, vos estás gritando mucho o estás poniéndote loco, su opinión, por supuesto que tiene validez y me va a aportar a mí a que yo cambie eso. Ahora, si viene un opinólogo que yo no conozco y no me conoce y no tiene idea de mi realidad de vida, ni siquiera de la intimidad mía, y opina, no tiene valor. Pero nos dejamos influenciar muchas veces porque hay gente que se para ahí y te va a criticar, te va a decir, che, mirá, no me gustó la polera gris que te pusiste, te queda mal, no va con tu color de cara, no sé, o de pelo, lo que sea. Y no nos conoce, no sabe ni por qué me la puse, capaz que es la única que tengo y no tengo otra. No me la puse por lindo, por fea, me la puse porque no tengo otra, puede ser. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos distinguir entre lo que son las opiniones de los seres queridos, los que nos aprecian, los que nos valoran, los que nos van a decir la verdad. Che, loco, vos no servís para hablar delante de la gente si fuera a mí. Y listo. Pero me lo va a decir en la intimidad, me lo va a decir con respeto, me lo va a decir con cariño, con amor, y debería tomarlo en cuenta. Ahora, si viene un X Juan, que como nos pasa en las redes, que critican, no va a saltar uno porque ya saltó, leílo otra vez en la red. Che, predica con la Biblia, me ponen. Porque tengo el celular en la mano, pero tengo la palabra, la Biblia está en apps ahora. O sea, no me hace ni más santo ni menos santo tener una Biblia con hojas o tener una Biblia en el celular. No me hace nada. Si lo que Dios está viendo en mi corazón, lo está viendo si tengo el celular o tengo un libro. No demerezco la Biblia de ninguna manera. Pero están esos opinólogos. Están esos otros opinólogos que atacan sin saber, como en el caso de diezmos, ofrenda y todo eso, que en las redes son terribles. Y no saben que acá nosotros no nos basamos por el diezmo, por ejemplo. Por supuesto que la ofrenda sí. A ver, hay que pagar la luz, hay que pagar gastos, habría que invertir más. Necesitamos la colaboración, la ayuda de los que asisten, ¿no? Porque a veces la gente, si nosotros vamos a un teatro para poder disfrutar de la obra, ¿qué hacemos? Pagamos. Si vamos a un restaurante para poder disfrutar de una buena cena, almuerzo, lo que vayamos a consumir, pagamos. Bueno, si vamos a estar acá disfrutando de la palabra de Dios, compartiendo con hermanos, haciendo una relación de fortalecernos espiritualmente, por supuesto no es pagar, es colaborar. Pero bueno, están aquellos críticos que dicen que dejemos de vivir de las personas y en el caso nuestros somos todos laburantes, no vivimos de nadie y seguimos adelante y no importa lo que opinen los demás, y menos los que no nos conocen. A mí me valoro mucho la opinión de mi familia con respecto a lo que yo hago. Para mí es muy importante, aún hasta que mis nietos vean lo que uno hace, porque es importante, por supuesto, pero esas son las opiniones que importan, las que tienen valor y las que tenemos que darle valor. ¿Cuál es el enfoque bíblico? Porque hasta acá podría llegar uno y decir, pero no leyó un versículo bíblico, algo, ¿viste? Porque enseguida saltan, nunca falta uno que dice, no está hablando de las cosas de Dios. Bueno, la Biblia enfatiza la importancia de no vivir, de la opinión de los demás, sino de la gloria de Dios. De lo que nosotros sentimos que es bueno y es malo, en este caso dejándolo malo, de lo que es bueno para Dios en cada uno de nosotros. Y eso se da en una relación personal, cuando oramos, cuando estamos en comunión con el Señor, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos hable, nos damos cuenta de eso. La Biblia dice, enfatiza también que no debemos permitir que la opinión de los demás nos impida vivir de acuerdo a los principios, los valores de Dios. O sea que todo lo que nos aleje del Señor, cualquier opinión sea, no está buena.
La Biblia dice que nos cuidemos de esas opiniones. Y algunos versículos para aquellos que están desesperados, probablemente esperando que yo lea algún versículo. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Está claro? O sea, todo lo que hagamos, no lo hagamos procurando agradar a los hombres, sino a Dios. No importa que sea a nivel iglesia o a nivel secular, la vida particular de cada uno, que siempre sea para agradar a Dios. Eso es lo importante, no es agradar a los hombres. Porque si vamos a tratar de agradar a los hombres, como dije, vamos a tener opiniones devastadoras y críticas que nos van a tirar todo argumento y todo entusiasmo a niveles del ras del piso. En Santiago 4, 11, 12, la palabra de Dios nos dice, hermano, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez, Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. O sea, a ver, la palabra de Dios es clara. Es la que nos va a dar a nosotros el índice, la vía, el camino correcto. Nos va a decir si lo que estamos haciendo bien, las cosas, o si estamos haciendo mal, las cosas. Todo orientado a las cosas del Señor, porque es lo que, en definitiva, cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que hacer es todo lo que hagamos que agrade a Dios. Vuelvo a decir, sea en la vida particular, en el trabajo, en los estudios, con los vecinos, con quien sea, que agrade al Señor. Proverbios dice, y es más duro, Proverbios 18:2. Los necios no se deleitan en entender, sino en expresar sus propias opiniones. Esto debería tener un cartel grande así, y más de uno que va a opinar se va a callar la boca, porque la palabra de Dios le está diciendo necio. Entonces deberían controlarse y no opinar tanto a veces. Y la palabra que se basa en la prédica de hoy está en Romanos 14, 10, 13, que dice, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Dirían, más claro, échale agua. O sea, la opinión que a nosotros nos debe importar para que no nos pase como el relato del anciano, el joven y el burro, que al final perdieron todo por escuchar tantas opiniones en el camino que tenían que hacer, perdieron al burro, perdieron la plata, perdieron, vaya a saber qué proyecto o qué necesidad tenían por darle demasiada importancia a la opinión de los demás. Nosotros, como cristianos, la opinión primaria, verdadera, es la de Dios. ¿Y cómo lo sé? Arrodíllense, oren, pídanle guía al Espíritu Santo, encomiéndense a Él todos los días cuando comience el día y Dios va a obrar en nuestras vidas. Lo van a sentir, lo van a vivir. Es así, es cuando uno finaliza el día y se pone a ver todo lo que vivió, lo que pudo hacer, aún lo que no pudo hacer, se va a dar cuenta que está a la mano de Dios. Pero eso no va a pasar si nosotros no escuchamos la opinión de Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por bendecirnos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar al día de hoy. Nos has dado un día más de vida, Señor, y nos has permitido estar en tu presencia para escuchar el mensaje que tenías para nosotros. En mayor o menor grado, no sé para quién, pero te doy gracias, Señor, por tu mensaje. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esa palabra escrita que nos has dejado en ese libro sagrado de la Biblia,
que nos guía, que nos instruye, que nos lleva a tu presencia de la mejor forma y la forma más santa, más sublime, más pura. Cuando hacemos tu voluntad, cuando seguimos tus instrucciones, tus preceptos, tus indicaciones, tus órdenes. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesús, porque Él nos ha dado el ejemplo de cómo hacerlo. Él caminó por este mundo sin dejarse llevar por las críticas destructivas, por las opiniones de los demás. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y lo hacía. ¿A dónde iba encaminado? Aun cuando le dijeron, Señor, no puedes morir en la cruz, Él dijo, sal de mí, Satanás, apártate de mí, porque tengo un camino que seguir, no importa lo que pase, yo lo debo hacer, porque tengo claro a dónde voy. Ese ejemplo lo tomamos de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, diciéndonos cuál es el camino correcto, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, a entenderla y a seguirla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.